no había conversado con él sino hace una semana, nos hemos visto, él es un consultor económico y vamos a conversar con él sobre la desdolarización y la dolarización. Con esto, y te saludo, Efraín, buenos días, qué bueno que conozcan tu casa, esta casa que es tuya. Muchísimas gracias, Eduardo, y muchísimas gracias, amigos aquí presentes. Gracias por esta invitación. Yo creo que uno de los temas que siempre ha venido a colación, especialmente justo en elecciones finales, en elecciones de segunda vuelta, es la posibilidad de que en nuestro país se plantee una desdolarización. Y entonces yo me he puesto un poco a investigar el tema, ¿no? Primero, uno siempre tiene que ver qué es lo que pasa con respecto al país, ¿no? Entonces quisiera hacer un antecedente en la parte económica. En la parte económica vemos que el año 2024 fue un año bastante difícil. Dificilísimo. Yo creo que el país vive un sinnúmero de mini crisis que se vuelven cada vez grandes crisis. Una crisis en seguridad, una crisis en el tema energético, una crisis en el tema de salud, una crisis en el tema de educación. O sea, hay un sinnúmero de parámetros que, a diferencia de lo que ha ocurrido en crisis grandes anteriores, que se centraban en un solo tema, acá hay una diversidad de temas y obviamente para mí la más importante, la más difícil, la crisis de inseguridad. Entonces eso ha hecho que en términos económicos el año 2024 haya sido un año bastante difícil. Cierra con un decrecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto? A mí me gusta hablar un poco para que la gente entienda. O sea, porque yo vengo y digo unas cifras astronómicas y la gente dice, oye, yo necesito $3 para vivir, claro, y no esas cifras que me estás diciendo. Entonces yo lo que siempre menciono es esto, a ver, lo que el país produce es imaginémonos que es una torta de cumpleaños. Uh-huh. Esa torta de cumpleaños, lo que un buen gobernante o un buen país esperaría es que vaya creciendo. ¿Conforme qué? Conforme crece la población. Porque desgraciadamente los invitados a esa fiesta, a compartir esa torta, año a año van creciendo. Somos más. Claro. Entonces en el país, en promedio, crecemos 1.5% anual en número de habitantes. Es decir, hay más invitados para el tamaño de la torta. ¿Qué es lo que desearíamos? Que la torta también crezca. ¿Para qué? Para que las rebanaditas nos alcancen a todos. Desgraciadamente eso no ocurre en el país. La torta, el año pasado, por ejemplo, se hizo más chica y hay más invitados. Entonces, ¿qué hace eso? Que haya gente que no reciba su rebanada de torta. Claro. Entonces, ¿cómo se refleja eso? Se refleja en un mayor desempleo, se refleja en un incremento del empleo informal y evidentemente en una mayor desigualdad por incrementos, ya sea de la pobreza y de la pobreza extrema. De los 17 millones de ecuatorianos que somos, ya hay 4 millones de ecuatorianos que viven con menos de $3 al mes. Pobreza extrema. Perdón, diarios, $3 diarios. Es terrible, es terrible. O sea, es una cosa que uno dice, bueno, ¿cómo lo hacen? Claro. ¿Cómo lo hacen? Es muy, muy difícil. Entonces, en ese sentido, ponerse a hablar y decir que podemos llegar a plantear una desdolarización, no tiene sentido. Okay. No tiene sentido. Entonces, cuando yo escucho eso, digo, bueno, veamos si algún país lo hizo. Y me pongo a investigar y encuentro que sí, que hay un país que planteó una desdolarización. Es un país, obviamente, muy atrasado, Zimbabue, okay, en África. ¿Qué pasó con ellos? En el año 2009 atravesaron una hiperinflación de un número seguido de 30 ceros. Era la inflación que ellos tuvieron que enfrentar. Entonces, evidentemente, ¿qué hicieron? Dolarizar. Pero, a diferencia de lo que ocurrió acá, el cambio de nuestra moneda al dólar también fue un gran sacrificio para los ecuatorianos. Así fue. Uno que ya tiene sus años, pues recuerda que hubo mucha gente que perdió
mucho de toda su inversión de vida, mucha gente que perdió la vida, sí, señor, y mucha gente que tuvo que emigrar para poder subsistir. Así es. Entonces, fue un proceso muy doloroso para los ecuatorianos, muy doloroso, pero es un proceso que hemos sabido sobrellevar y que nos ha permitido pasar ciertas dificultades externas bastante bien. Tuvimos una crisis en el año 2008, la crisis de los hipotecarios en los Estados Unidos. Lo recuerdo. Luego tuvimos una crisis en el año 2014. Petróleo. Y lo hemos podido sobrellevar. O sea, no es que hemos tenido años maravillosos, pero seguimos adelante. Y son 25 años de dolarización que el país obviamente ya lo maneja. Y aparte de eso, la población joven en este país es muy importante. Es una franja grande dentro de la población. Lo es. Y obviamente jóvenes que hoy tienen 25 años, usted le pregunta y le dice, oye, no, mis hijos chicos, papi, ¿qué es eso del sucre? Claro. La moneda que teníamos. ¿Y cómo era? O sea, no saben, desconocen. Porque ellos lo único que han tenido es la experiencia con el dólar. Por supuesto. Entonces, pensar en cambiar esa moneda, yo lo veo muy difícil, casi imposible, casi imposible. Académicamente uno dice, bueno, podría pensar en eso, pero en la práctica, ¿qué necesitas? Volvamos a Zimbabue. Okay. Zimbabue 2009 dolariza, no le va bien, y entonces un genio en el año 2016, desdolaricemos, y se meten en el tema de la desdolarización. Murió mucha gente, hubo una crisis terrible, y vuelven a dolarizar en el año 2019. ¡Qué bárbaro! ¿Qué queda de historia en ese país? Primero, si quieres desdolarizar, tienes que tener instituciones que sean completamente fuertes dentro del país y que tengan representatividad. Institucionalidad, Efraín. Haya institucionalidad. ¿En este país existe eso? No. No. Segundo tema, reservas monetarias disponibles muy altas para poder hacer frente a ese proceso. En este país tampoco existe. Y lo más importante para mí es que existe un consenso en la ciudadanía de que sí me quiero cambiar. Entonces, usted va por la calle y le dice a alguien, oiga, ¿quiere cambiarse de esta moneda? Absolutamente no. Entonces no hay ninguna de las condiciones posibles como para poder dar ese cambio. O sea, yo lo veo eso, algún académico podrá decir, sí, probablemente es mejor, pero en la práctica eso no se puede ejecutar. Me gusta la respuesta y todo el tiempo que se ha tomado porque lo ha dejado muy claro, Javier Segarra, por favor. Sin duda, Eduardo, y gracias. La verdad que cuando uno escucha de manera técnica el tema de, entre comillas, buscar la desdolarización, lo único que concibo es que aquí se quiere jugar con un tema que es muy serio. Se quiere jugar con una estabilidad económica que nos ha dado la dolarización, es lo que yo pienso, y se quiere jugar desde el punto de vista político, manejando una situación económica que no es lo adecuada. Y en ese sentido, ingeniero, sí quisiera saber el sustento por el cual usted ha señalado que no es lo más adecuado desdolarizar, reflejaría entonces que todo lo que escuchamos los ecuatorianos hoy en día es simplemente un manejo político o ganas de joder en el país. Desgraciadamente en nuestro país se vive no de hechos, no de resultados, sino de narrativas. Esa es la realidad. O sea, nos imponen una narrativa y esa narrativa probablemente hasta no tiene sustento. Claro. Pero la gente se pone a discutir sobre esa narrativa. Alguien creó la narrativa y todo el mundo arma una controversia sobre eso, cuando probablemente el sustento para eso no existe. Entonces, es algo con lo que tenemos que lidiar en el día a día. A ver, yo siempre soy de las personas que trato de ver el vaso medio lleno. Y yo tengo mucha fe y mucha esperanza en este país. O sea, es el país que nos tocó vivir. Es un país que está con un tema de inseguridad muy complicado, muy difícil, pero he tenido la oportunidad de vivir en otros países cercanos al nuestro
que han pasado por temas tremendamente más difíciles que el que vivimos. Económicamente hablando. No solo económicamente, políticamente sino hablando. Socialmente, Sin políticamente, duda. como por ejemplo es Perú. Sin duda. Me tocó vivir casi 8 meses en Lima, y es una ciudad con un desarrollo económico bastante grande. Entonces, cuando me junto con la gente peruana, le digo, pero bueno, ¿cómo hicieron si Sendero Luminoso era una realidad durísima dentro del Perú, dentro de Lima? ¿Cómo superaron eso? Con algo que yo creo que el país debe tratar de conseguir a toda costa. ¿Qué cosa es eso? Los acuerdos mínimos de gobernabilidad para pensar en el Ecuador del futuro. O sea, yo siempre me pongo a pensar y digo, Dios mío, ¿qué Ecuador estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos? Y ahí obviamente hay un mea culpa, porque nosotros, que ya estamos en una edad adulta, somos los que debimos haber generado ese cambio y no lo logramos. Pero hay que tratar, hay que incentivar que la juventud busque estos acuerdos mínimos para que el país pueda salir adelante. Porque han prevalecido los intereses partidistas, porque los jóvenes no creen en la política, porque la desinstitucionalización en la que ha vivido el país en los últimos 20 años, si no es más, ha generado una situación de incertidumbre, una situación de yo no le creo a, y todo el mundo quiere salir del país, sino consolidar esa masa humana para poder conformar un Ecuador que permita el desarrollo, la generación de la productividad y por ende la creación de empleo. Correcto, 100% con todas sus palabras, Javier. El tema fundamental para mí es que hay esa masa crítica. Y sí. Dos factores fundamentales en esa línea son, primero, la tecnología y segundo, la innovación. Total. Creo fervientemente de que tanto el desarrollo tecnológico, hay que estar mirando hacia afuera, qué está ocurriendo afuera para poder meterlo en el país. Entonces, este es un país que ha sabido, con todas las dificultades, salir adelante y ser el exportador mundial de banano, estar con una muy buena posición en camarón, obviamente sustentado en el petróleo, pero que tiene todavía que desarrollar muchísimas cosas. ¿A través de qué? A través del emprendimiento. Hay que confiar mucho en la juventud, en la creatividad y en la facilidad que hoy el internet, la tecnología, permite a los jóvenes estar ya no dentro del país, sino en el mundo, día a día. Eso es fundamental. Le voy a dar el paso a Mauricio Salem para que continúe con el diálogo, ingeniero. Adelante, Mauricio. Adelante, Mauricio. Gracias, Javier. Gracias, Eduardo. Efraín, un gusto saludarte a los tiempos. Hola, Mauricio, un gusto también. Hubiera querido saludarte personalmente. En todo caso, valga la oportunidad para hacerlo y para conversar un poco acerca de lo que acabas de mencionar con absoluta amplitud. Y en ese sentido quisiera que tú nos aclares un poco. Tú has sido, y al igual que yo, nos ha tocado estar en la banca pública y en la banca privada, porque al final del día nos ha tocado eso también y hemos visto la moneda de ambas caras. El Banco Central del Ecuador hoy cumple un rol medianamente importante en función del control de la masa monetaria que entra y que sale del país. Sin embargo, es una entidad dependiente del Ejecutivo, es decir, está en manos de los políticos al final del día. Y al estar en manos de los políticos, la institución que administra la Reserva Internacional, que tú la tocaste como uno de los puntales de la dolarización para poder tener suficientes reservas líquidas, no es un riesgo mantener esa estructura, y no como en Perú, por ejemplo, que lo hablábamos el otro día en el panel, que tiene más de 20 años el gerente general del Banco Central, independientemente del gobierno que venga de izquierda, de derecha, de centro, de arriba o de abajo, se mantiene. Es un organismo independiente, que no es la caja chica de los gobiernos de turno, que lo que termina haciendo al final del día es emitir dinero inorgánico electrónico que sirve para compensar contablemente los balances de las cuentas nacionales. Al ser una entidad dependiente del gobierno y ser, como quien dice, tener el cigarrillo al lado del fumador que está dejando de fumar, definitivamente va a agarrar la cajetilla en cualquier momento y se la fuma. Es nocivo para un país dolarizado tener una institución como esta, dependiente del Ejecutivo,
y más aún cuando tenemos dos opciones en la papeleta electoral de la segunda vuelta, que son claramente, y hay que decirlo, ambas son populistas, una de una tendencia, otra de otra tendencia, pero al final del día quieren implementar políticas populistas que lo que hace es atentar contra ese gasto público, que es el que al final del día puede también atentar contra la dolarización. Entonces no solamente basta que no querramos, no solamente basta que sea difícil, sino que hayan los dólares necesarios para sostenerla. ¿O me equivoco? Claro, a ver, Mauricio, yo creo que retomo uno de los temas que mencionaba. Es imprescindible volver a una institucionalidad fuerte en el país. Y dentro de ese criterio, evidentemente el Banco Central debería ser una institución completamente independiente. Y qué suerte esa, por ejemplo, de tener un gerente general en Banco Central de Perú que haya durado 20 años. Porque eso le da tranquilidad. Pero ¿de dónde parte esa institucionalidad fuerte? De lo que yo mencionaba hace un rato, de los acuerdos mínimos que como país necesitamos. O sea, a mí me encantaría, por ejemplo, que sea cual fuera el ganador, dentro del nuevo gobierno se incluya gente que no necesariamente sea de esos partidos, sino que sea gente de otros partidos. Es decir, buscar los mejores cuadros para los respectivos ministerios, para las respectivas áreas, ¿pensando qué? Pensando en función del país. Porque lo que sepan de lo que están haciendo, que sepan lo que están hablando, porque al final del día tampoco es depender de los partidos, sino que sean aptos para los cargos a los cuales se los nomina. Exactamente, es eso, es buscar la gente más preparada para que puedan sacar el país adelante. Yo creo que eso para mí es fundamental, o sea, llegar a ese nivel de acuerdo, de decir, a ver, yo sueño con este país. Tú lo vas a hacer de esta manera, probablemente centrado más en lo humano, tú lo vas a hacer centrado más en lo empresarial. Pero buscar esa carretera, que ya lo han hecho otros países, que lo hizo en su momento Chile, que lo ha hecho también Perú. O sea, buscar por aquí, nos movemos un poquito para acá, pero no perdemos la ruta. Ese es el Ecuador ideal, pero en el Ecuador real, ¿tú crees que eso es posible? Como estamos viendo las cosas. Yo mencionaba, real, ¿no? Mauricio, yo mencionaba hace un rato que soy un hombre de fe. Yo creo en que en nuestro país lo que prevalece es la buena gente. Y en ese sentido, creo yo que si hay la predisposición para hacerlo, obviamente que se puede ir en ese camino. ¿Qué es lo que yo sueño? Un camino de prosperidad. Y no es difícil conseguirlo. Un camino de prosperidad en el cual ¿qué? Todos arrimemos el hombro hacia un fin común, un mejor Ecuador. Mi querido Efraín, soy también positivo desde todo punto de vista en el tema de cómo el Ecuador necesita afrontar sus desafíos. Sin embargo, el tema es que estamos en manos de personas, en general hablo, ¿no? A lo largo de la historia, que siempre que llegan prevalecen sus intereses y sus cálculos antes que el país. Y allí viene el problema. Es hora de nosotros como ciudadanos elevar la voz. Y así como dices tú, prevalece la gente buena. Sí, es verdad. Y los buenos somos más y siempre lo he dicho. El problema es que esta clase política del Ecuador lo que hace es espantar a la gente buena para que no se involucre y que dejen esos espacios para que sean ellos los que sigan decidiendo por nosotros. Y allí viene nuestro rol como ciudadanos de seguir y no normalizar lo anormal, no dejarnos no dejarnos manipular ni maniatar en función de lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos, porque lo más importante de un ciudadano del mundo es su libertad y su capacidad de opinar. Así que en ese aspecto estamos en esa misma línea y coincido contigo. Ojalá que se vean los mejores cuadros y no los mejores compadres ni los más cercanos amigos, que ese es el problema que tiene el país cuando los gobiernos de turno ponen en los cargos a personas que no están capacitadas para poder manejar las cosas. Así que te mando un abrazo a la distancia, espero verte pronto y doy paso a cabina con más inquietudes. Un abrazo, Mauricio. Mauricio y Efraín, amigos que nos ven y nos escuchan, y solo un tema más. Qué importante lo que han dicho ustedes, y es lo que se dice. A los autócratas de derecha y de izquierda no les interesa que la gente de bien se meta en política. Justamente te dicen, no te metas, eso es un albañal. Es verdad.
pero si no lo hace la gente que tiene capacidad, lo harán los incapaces. Y ese es Efraín, Mauricio, Javier, Jaime, Cecilia, Bolo y los que nos están viendo, amigos, escuchando lo que pasa. Cecilia Duret con más comentarios, más preguntas para Efraín Vieira. Efraín, ¿cómo estás? Mira, hablabas de ponerle más oportunidad o más mira a la gente joven. Yo tuve una experiencia particular, yo estuve estudiando en Estados Unidos. Cuando decidí regresar, la mayoría de mis amigos me dijeron, qué tonta, ¿por qué vas a hacer eso? Acá no hay oportunidades, aquí no existe la meritocracia, no vengas. La verdad es que yo, desde un poco la nostalgia de extrañar a los míos también, sí creo en la idea de construir patria y también entiendo que es algo sumamente difícil. Pero también no podemos desconocer la realidad que vivimos los jóvenes, donde la tasa de migración cada día aumenta porque no sentimos posibilidades dentro de nuestro propio país. Y muchísima gente está yéndose. En el 2023 y en el 2024 la tasa de migrantes nuevamente subió de forma escandalosa porque la gente ya no ve oportunidades aquí y el dinero que tiene para emprender está buscándolo y usándolo para irse del país. ¿Cómo podemos mejorar el sistema? ¿Cómo podemos recordarle a la juventud que tal vez acá en Ecuador todavía tenemos oportunidad? A ver, yo te doy un ejemplo que me tocó vivir en carne propia. En el año 2010, yo siempre estuve trabajando en el sector privado, hasta el año 2010. En el año 2010 hubo un concurso público. Yo digo que fue el primer intento por generar meritocracia. Contrataron una empresa headhunting y se aplicaron más o menos 1020 personas para el cargo y hicieron el concurso y obviamente quedamos 5 personas. Quedé como número 1 en esa selección. Y el presidente de en ese entonces, el economista Rafael Correa, decidió que yo sea la persona que dirija esa institución. Yo creo que ese primer intento, desgraciadamente, no continuó en el resto de instituciones, pero yo pienso que, como tú has mencionado hace un rato, debería existir un concepto de meritocracia a través de los diferentes sistemas de selección que existen en el país, para que los jóvenes puedan tener acceso a ser parte de las diferentes instituciones públicas que hay en el Ecuador. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado, es imprescindible que las instituciones financieras se direccionen hacia los jóvenes. Yo soy un soñador en ese sentido de que hay que creer en los jóvenes y darles todas las facilidades. Cuando he tenido la posibilidad y el alcance, lo he hecho. Yo recuerdo mucho cuando 2 jóvenes me visitaron y me dijeron, necesitamos un crédito. Bueno, ¿y ustedes qué hacen? Software para Sony Corporation. ¿Dónde está el contrato? Aquí está. Ok. Dentro de los niveles de calificación de una institución financiera, tengo el contrato, pero necesito una garantía adicional a ese contrato, porque ese contrato es la fuente de pago. Entonces me dicen, no tengo nada. ¿Cómo no tienen nada? Pero su papá tendrá una casa, ¿no? Alquilamos. Porque eran gente de clase media baja. Entonces, las instituciones financieras tienen que idear cómo acompañar esa creatividad, ese desarrollo de los jóvenes, que como mencionaba, a través de la tecnología, a través de la innovación, están inmersos en el mundo, ya no en el país, sino diariamente en el mundo. Pero otra vez hay que contar con gente que esté siendo creativa para ofrecer estas facilidades financieras que los jóvenes hoy necesitan. Pero hay que hacerlo. Y es posible, porque a veces creo que la juventud siente que no, siente esa desesperanza y está marchándose del país. Desgraciadamente eso pasa, pero debe cambiar. Muchísimas gracias. Jaime. Jaime Velázquez con la parte final de la entrevista al economista Efraín Vieira. Gracias, Eduardo. Gracias, Cecilia. Efraín, un placer tenerte por acá. La verdad es que el desdolarizar es una medida política para crear caos en un país. Y un país, te digo, puede ser El Salvador, puede ser Panamá, puede ser inclusive el Ecuador. Y la pregunta es, uno de los primeros factores que inciden en eso es creer en para que la moneda sirva, la gente tiene que creer en ella, si no, de lo contrario, no sirve. Y eso en el Ecuador está recontra
fuerte. Es decir, nadie va a querer regresar a un Sucre, Bolívar o lo que quieran poner el nombre. Ok. Ante eso, el hecho de emitir o regresar a una moneda local que no sea diferente al dólar va a tener una consecuencia, y la consecuencia es que quien tome esa medida puede ser que exista un caos social, porque la gente no lo va a aceptar. Desde ese punto de vista, más allá de todo lo que estamos viendo, el riesgo que se tome alguien en poner otra moneda es que está jugándose el pellejo, es decir, el poder. ¿Es así? ¿O realmente yo lo que probablemente me faltó insistir, estimado Jaime, es que yo no veo dentro de las candidaturas finalistas ninguna predisposición para ir en ese camino. O sea, yo no veo eso. ¿Por qué? Porque yo creo que los dos son gente muy pensante, inteligentes, que dicen, la gente no quiere esto. ¿Para qué me voy a meter yo, como decía mi abuela, en camisa de 11 varas? No hay posibilidades de eso, ninguna en estos momentos, realmente. Entonces, ¿para qué voy a ir por un camino que nadie lo quiere? Es absurdo. Claro, pero lo que pasa es que ahí viene el concepto de economía, que yo no lo entiendo, soy honesto. Es emitir más moneda inorgánica para poder balancear las cuentas fiscales, que eso es lo que eso te permite tener una moneda local porque puedes imprimir. Pero el tema está en que el dólar lo que ha hecho es progreso en el Ecuador, aunque mucha gente dice que no, pero sí, porque antes la gente no podía comprarse un carro. Hoy en día sí tiene el chance de comprarse un carro, más allá de la casa. Hoy en día tú puedes como empresario endeudarte a largo plazo porque tienes una moneda estable. Antes era imposible. Entonces, eso ha provocado el dólar y eso ha hecho que se confíe en esa moneda. El pensar, y esta es la pregunta, una de las candidaturas hablaba de que en su época juvenil o antes habían propuesto una desdolarización. Esto realmente sale de contexto porque la gente no lo quiere. De lo que yo he investigado sobre el tema, lo que mencionan ahí es un paper que escribió hace 25 años. Correcto. O sea, hace 25 años y lo escribió desde el punto de vista académico. Entonces yo siempre digo, académicamente uno puede proponer 1000 cosas. O sea, yo puedo proponer cómo llegar a la luna más fácilmente. Claro. El hecho es que en la vida práctica, en la vida real, a ver si tengo el dinero suficiente para irme a la luna. Entonces, una cosa es lo que en un momento desde el punto de vista académico se dijo, y otra cosa es ya después de haber pasado 25 años, pensar igual. Yo me imagino que esa persona no piensa igual. Correcto. Porque le ha dado poder adquisitivo a las personas. Por eso es que la gente cree en esa moneda. No es una cuestión política. Absolutamente. O sea, si yo salgo a hacer una encuesta, el 100% me va a decir, quiero el dólar. Sí. Okay. Y eso es muy bien dicho, porque yo digo que el dólar es como la mamá de uno. Aquí lo siente así, es el sentido. O sea, el Ecuador quiere, lo que decía Jaime es real. El dólar te permitió muchas cosas. Y claro, dicen que Diego Borja lo comentó y Andrés Arauzo en algún momento, que hacer Ecuador anoche, y hoy escuchábamos a técnicos decir que emitir papeles y sin respaldo, o sea, sin respaldo orgánico, sería terrible para la dolarización y eso. Pero es interesante porque tú no has sido negativo, sino que positivamente has dado un punto de vista que yo creo que deja más tranquilo a todo el mundo, Efraín. Qué buena cosa. Muchas gracias, Eduardo. Esa era la razón de mi venida. Querido amigo, qué gusto de verlo. Don Javier Segarra, Mauricio, ¿alguna novedad? Felices ustedes con Barcelona, pero me dice Jaime que tienen un partido bravísimo contra Corinthians. ¿No? Qué pena que no toque jugar con Bolivia. El Perú. equipo no está al nivel que se requiere de la Copa Libertadores. Hombre de poca fe. Así dijo usted alguna vez, nada más le digo. No reaccione. No reaccione. Hombre de poca fe. Sí. Cuidado, terminan campeones de la Libertadores. Usted cállese que usted, como emelexista, no puede opinar de Barcelona. Cuidado, terminan como campeones. Al señor lo dejo que opine porque Antonio Álvarez ya lo dijo. Estamos con un equipo para ser campeones de la Libertadores. Antonio Álvarez. ¿Y ahí? Presidente de Barcelona. En papeles. Pero tenemos a la delantera. Ahí yo no sé, porque estoy hablando nada más lo que lo leí. Aquí, como decía el economista Fran Beck, vea, Ya. en papeles o en academia todo se puede decir. En la práctica ya, muy bien, está bien. ¿Ya? Sí.